Estamos de vuelta con más de Next Noticias y es momento de otra entrevista porque el día de ayer recibimos las primeras 60.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 pediátricas, por lo que el Gobierno Nacional espera comenzar con la vacunación para niños entre 5 a 11 años. Para hablarnos de ese tema se encuentra ya con nosotros el doctor Eduardo Ortega Barría. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Como siempre, un placer. Muchas gracias, buenas noches. Doctor, primero me gustaría plantear el problema. Sabemos que al principio el COVID no afectaba tanto a la población de niños. ¿Cómo ha cambiado esto a la medida que ha ido evolucionando y se han creado y han nacido distintas variantes del COVID-19? ¿Cómo está afectando actualmente el COVID y sobre todo esta variante nueva de Omicron a los menores de edad? Gracias por la pregunta. Creo que es importante recordar que en Panamá 90% de la población vacunable tiene una dosis y 80% tiene dos dosis. Eso significa que hay un número importante de población todavía no vacunada. Tenemos un virus más transmisible combinado con la variante Delta. Recordemos que el día de hoy tenemos dos variantes circulando. La variante Delta representa probablemente todavía la mayoría de las variantes que causan enfermedad en Panamá y sabemos que la variante Delta es más severa que la variante original. Omicron está incrementando, sin ninguna duda lo que hemos visto recientemente representa una combinación, pero muy probablemente Omicron que se está transmitiendo comunitariamente está incrementando significativamente. Así que nos estamos enfrentando a dos virus y tenemos una población no vacunada y lamentablemente la mayor cantidad de población no vacunada son los niños. Cuando vemos otros países que ya tienen problemas más serios con Omicron, vemos Estados Unidos y Norteamérica, en las últimas semanas ha habido un incremento significativo de niños afectados, 66% de incremento en niños en Estados Unidos y Norteamérica, y es lógico. Si no están vacunados y tienen un virus más transmisible, el virus los va a encontrar. Por eso es importante vacunar a los niños de 5 a 11 años de edad, primero que nada para protegerlos de COVID-19. Segundo, protegerlos de secuelas. Son niños en crecimiento y pueden tener alteraciones posteriormente. Y también es importante evitar el síndrome de enfermedad multisistémica que algunos niños posterior al COVID pueden presentar. Y lo último, yo diría que es importante, vacunando a los niños afectamos la transmisión comunitaria. Así que si queremos abrir las escuelas en marzo de este año y queremos tener presencialidad importante, y que todos los niños puedan ir presencialmente a las escuelas, tenemos que protegerlos, tenemos que prepararnos, tenemos que vacunarlos para evitar que se enfermen. Doctor, pero hasta el momento los casos que se han visto en otros países y aquí también en Panamá, ¿por qué no? ¿Cómo están afectando a los niños? ¿Qué tipo de gravedad se está teniendo? ¿Hay muertes de niños? ¿Qué tan grave ha sido la enfermedad para ellos? ¿Cómo le está afectando el COVID? Claro que hay muertes en niños. De hecho, en Panamá, la última vez que lo revisamos y la última actualización fue el año pasado, había casi 1.000 niños hospitalizados en el Hospital del Niño en Panamá. De estos, un número importante habían ido a la terapia intensiva y cuando evaluábamos la mortalidad en los que se hospitalizaban e iban a la terapia intensiva era 1.5, 1.2%, muy cercana a la mortalidad que vemos en personas de mayor edad. Es cierto, la mayoría de los niños que se infectan no se enferman, sin embargo, sabemos que aún la infección asintomática y sabemos que aún la infección leve y moderada causa secuelas. Así que yo no quisiera que los niños que están en crecimiento, desarrollo de su sistema nervioso central, desarrollo del resto de sus órganos, vayan a tener una secuela porque no los vacunamos. Claro, importante. Ahora, ¿cómo se diferencian estas vacunas pediátricas a las vacunas de los adultos? Entiendo que pues la dosis es tal vez la de los adultos es 3 veces más que la de los niños. Así es, el vial es diferente. El Okay. vial es el frasquito en donde vienen las vacunas. Tiene un volumen diferente, una concentración diferente. La cantidad que le vamos a aplicar a los niños es menor que en los adultos. En los adultos aplicamos 30 microgramos, en los niños aplicamos 10 microgramos, es un tercio de la dosis de adulto, y el volumen que se inyecta también es menor. En los adultos aplicamos 0.3 mililitros y en los niños vamos a aplicar 0.2 mililitros. Sabemos por datos en los Estados Unidos y en Norteamérica, donde se han vacunado cerca de 9 millones de niños,
desde el mes de noviembre hasta la fecha, que los síntomas que se han presentado en su gran mayoría son síntomas leves a moderados que se resuelven en los primeros 2 días después de que los niños han sido vacunados. ¿Qué se ha observado? Dolor en el sitio de la inyección, inflamación en el sitio de la inyección, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza. Un porcentaje de aproximadamente 15% de los niños tienen fiebre y sabemos que los efectos secundarios son más raros en los niños de 5 a 11 que en los niños de 12 a 17 años de edad. Sabemos que son menos severos también sabemos que se resuelven más rápidamente en los niños más pequeños. Importante resaltar este tema de los efectos secundarios porque definitivamente deben haber padres en este momento que nos están viendo preocupados y tratando de resolver esa difícil decisión si llevar o no a sus niños porque piensan tal vez que podría traerle algún tipo de problema a la vacunación por todo lo que se especula y se habla en redes sociales. Es importante resaltar eso. El consejo a esos padres de familia que nos están viendo, doctor. A ver, se han aplicado a nivel mundial más de 9.000 millones de dosis de esta vacuna. No existe una vacuna en la historia de la medicina más estudiada que esta vacuna. Nunca en la historia de la humanidad se hayan aplicado tantas dosis de vacuna tan rápidamente en tantos países, en poblaciones tan diversas, desde los 12 años de edad. De hecho, ahora en los Estados Unidos de Norteamérica, desde los 5 años de edad, sin límite superior de aplicación. Esta vacuna se ha aplicado a personas de más de 100 años de edad y la vacuna tiene un perfil de seguridad muy robusto. En Panamá, creo que la decisión no es tan difícil. Cuando vemos las personas que se pueden vacunar, vemos que el 90% de las personas que se podían vacunar en este país han escogido vacunarse, por lo menos con una dosis de la vacuna, y sabemos que 80% de las personas que podían vacunarse han recibido ya 2 dosis de la vacuna. Así que yo lo que veo en Panamá es un número muy importante de panameños que están en favor de la vacunación, y si vemos los que no se han vacunado, solamente 10% de la población de este país no ha ido a aplicarse, por lo menos de la población vacunable, no ha ido a aplicarse esa dosis de la vacuna. Así que creo que es una decisión relativamente fácil. De nuevo, repito, en Estados Unidos y en Norteamérica, desde el 3 de noviembre a esta fecha, al 3 de enero, 2 meses, se han aplicado casi 9 millones de dosis de vacunas. Hay 3 sistemas de vigilancia de seguridad en Estados Unidos y en Norteamérica. Recientemente los datos fueron compartidos a través de una publicación científica y sabemos que la vacuna es muy segura, es una vacuna con una eficacia por arriba del 90% y es una vacuna que produce títulos de anticuerpos protectores. Así que creo que la decisión para los padres es fácil, es segura y deberían de proteger a sus hijos y la mejor protección es a través de la vacunación. Doctor, ¿a cuántos niños esperamos vacunar y cómo sería la aplicación de estas vacunas y el tiempo entre dosis? El tiempo, son 2 dosis de la vacuna. El intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna son 4 semanas. La población en Panamá entre 5 y 11 años de edad son 516,000 niños. En temas de cuál es la estrategia de vacunación, se está discutiendo. Creo que va a ser creo que al día de hoy se han discutido varias alternativas. Lo más probable es que estas alternativas sean una combinación de lo que hemos realizado en el momento actual. Eso significa vacunación en puntos fijos, significa vacunación en policlínicas, vacunación en centros de salud. Muy probablemente vamos a vacunar en los hospitales pediátricos, vamos a vacunar también en la escuela. No creo que vayamos a vacunar 516,000 niños antes del 3 de marzo, y aquellos niños que no se han vacunado para el momento que comienza la escuela, los vacunaríamos entonces en la escuela. Perfecto. ¿Están las enfermeras ya listas también para la aplicación de estas dosis? ¿Y para cuándo Excelente esperamos pregunta. entonces, y para cuándo también esperamos recibir más dosis de vacunas pediátricas? Excelente pregunta. Las enfermeras que ya han aplicado en este país más de 6 millones de dosis, que saben exactamente cómo preparar las vacunas, ahora están en un proceso de entrenamiento para esta vacuna. Recordemos que el vial es más pequeño, hay que prepararla de una manera diferente a la vacunación del adulto. Así que durante los próximos días, estas enfermeras van a ser reentrenadas para que ellas sepan cómo manejar este vial pediátrico y esperamos poder comenzar la vacunación en cualquier momento. Estamos esperando primero el entrenamiento, no vamos a vacunar a ningún niño panameño
sino se han reentrenado las enfermeras a pesar de que ya tienen una vasta experiencia por casi un año. Ellos comenzamos a vacunar en enero del año pasado. Tenemos casi un año vacunando. Estas enfermeras van a ser reentrenadas a nivel nacional y entonces vamos a comenzar la vacunación en cuanto estemos seguros que el reentrenamiento les ha refrescado el proceso de cómo preparar estas vacunas. También tenemos que tener el personal adecuado para manejar cualquier reacción alérgica que se pudiera presentar, aunque tengo que decir que en los niños de 5 a 11 años de edad, las reacciones alérgicas han sido aún más raras que las reacciones alérgicas que observamos en las personas adultas. Importante esa información, doctor. Ahora, para hablar un poco también del Omicron y aprovechar su presencia aquí con nosotros en el Noticiero Estelar, pues quisiera preguntarle sobre esta variante de Omicron que es muy recurrente ahora ver en redes sociales, cómo se habla de que podría ser el fin de la pandemia, y veíamos precisamente en su cuenta de Twitter cómo decía que dejáramos un poco ese optimismo o esa negación a seguir yendo en contra del virus en este momento y tomar el Omicron como si fuera una gripe más. Usted está en contra de ese pensamiento. Cuéntenos por qué. A ver, yo creo que este virus nos ha dado muchas lecciones. Recordemos que hay una lucha evolutiva entre el virus y el sistema inmune y la vacuna, que es la herramienta que más nos ayuda a nosotros a controlar el virus. Este virus ha mutado a lo largo del tiempo, desde el virus original que sale de China. Ahora nos estamos enfrentando a un virus que tiene 50 mutaciones. Es diferente al virus original y nos ha demostrado que es capaz de transmitirse más eficientemente, es capaz de evadir la respuesta inmune de las personas que se han recuperado de la infección, de alguna manera también evade la efectividad de las vacunas, no totalmente, eso es importante. La vacuna protege en el 88% contra las formas severas causadas por Omicron, pero también es un virus que parece causar una enfermedad un poco diferente al virus original. Nadie ha demostrado todavía que este virus pueda proteger contra una variante futura que pudiera tener más mutaciones o diferentes mutaciones a las mutaciones que este virus actualmente causa. Creo que eso es importante. Otra cosa también, lo repito, las infecciones leves, moderadas y aún las asintomáticas pueden causar secuelas. Hay estudios de anatomía patológica, de autopsias, de personas que tuvieron COVID, que fallecieron por otras razones, no por COVID, y cuando se hacen las autopsias se encuentra que hay material del virus en el cerebro de estas personas y hay material del virus en los órganos de estas personas después de que estas personas evolucionaron sin síntomas o con COVID leve o COVID moderado. Así que yo diría, tengamos cuidado, parece ser más leve, pero todavía es muy temprano. Este virus es detectado el 24 de noviembre. Al 24 de diciembre tenemos 4 semanas. A esta fecha tenemos 6 semanas. Tenemos 6 semanas de conocer este virus. Así que lo que yo diría es, tengamos precaución, parece ser más leve, sin embargo no tenemos tiempo suficiente todavía de ver cuál es la evolución a mediano y a largo plazo. No levantemos las campanas al vuelo, vacunémonos, la vacuna es la mejor herramienta que tenemos, de esa manera tenemos menos posibilidad de enfermarnos de gravedad y tenemos menos posibilidad de infectarnos y de transmitirlo de alguna manera si estamos vacunados. Para culminar, doctor, la flurona, otra enfermedad que pues ahora ha alarmado también a la población, esta combinación de COVID con gripe. ¿Qué podemos esperar de esto? Esto ya había pasado antes y es recurrente, ¿es normal? ¿Qué es? No es una sorpresa. Nosotros, sobre todo en el hemisferio norte, está circulando ahora el virus de la influenza y tenemos un incremento de casos de Omicron en la mayoría de los países del hemisferio norte. Europa, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Norteamérica tienen en este mismo momento la transmisión o la circulación de ambos virus. Así que no es sorpresa que las personas puedan tener el virus de la influenza y al mismo tiempo tengan el virus de COVID-19. Ha sucedido en otras ocasiones en otros países con otro tipo de virus. No significa, de hecho, la persona en la cual se aísla en Israel es una persona que no tenía síntomas, es una persona que se le aíslan los dos virus, no nos debe sorprender. Lógicamente, si tienes dos virus, tu sistema inmune tiene que entretenerse para defenderte no solo de un virus, sino de dos virus. Y en el caso de la influenza, este es un virus que puede causar enfermedad respiratoria,
se lo sumas al COVID-19, también puede producir enfermedad respiratoria y la evolución de la coinfección puede ser severa, ya que tienes dos infecciones respiratorias al mismo tiempo. Normalmente, una de las dos patologías domina sobre la otra y ahí tendríamos que ver en un individuo en particular cuál de las dos infecciones se desarrolla con mayor gravedad. Entonces, a prevenir también la influenza a través de las vacunas. Hay que vacunarse, totalmente de acuerdo. Gracias por tu pregunta. Aunque en Panamá ya vacunamos para la influenza, en este momento la vacuna está disponible en el país y yo recomendaría a aquellos que todavía no se han vacunado que lo hagan. Panamá es un país de clima tropical y en los climas tropicales la influenza circula todo el año. Tenemos dos picos en el año, sin embargo, a lo largo de todo el año podemos tener influenza, de tal manera que yo les recomendaría que si no lo han hecho, se vacunen. La vacuna se puede administrar el mismo día, en un brazo la vacuna de influenza, en el otro brazo la vacuna de COVID-19. Si hay que elegir, es mejor vacunarse primero para COVID-19, porque en este momento es el que más circula, en este momento es el que más severidad pudiera causar, y yo me vacunaría primero con COVID-19 si tengo que elegir. Si me puedo vacunar con las dos vacunas, yo me vacunaría con dos vacunas, que fue lo que yo hice hace algunas semanas. Me puse mi refuerzo en el brazo derecho y me había puesto la vacuna de influenza 48 horas antes en el brazo izquierdo. Valiosísima esta información. Doctor Eduardo Ortega Barría, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Que tenga buenas noches. Buenas noches.